Este episodio recibimos a Eduardo Castro Coelho. Eduardo es un reconocido terapeuta corporal y transpersonal. Además, es director de Paz Creativa, una organización dedicada a promover la paz, la creatividad y la congruencia. Paz Creativa es una propuesta para el crecimiento humano a través del cuerpo y bajo su dirección ha desarrollado un enfoque integral que combina técnicas de sanación, arte terapéutico y educación emocional para fomentar una cultura de paz. Eduardo es un escritor y conferencista conocido por su obra Paz Creativa, El Método, donde pone distintas ideas relacionadas con la construcción de una cultura de paz, la inteligencia emocional, así como distintos caminos para acompañar a los niños y a las niñas del siglo XXI. Acompáñanos a descubrir a Eduardo Castro. Eduardo, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar acá, por aceptar la llamada y por aceptar la llamada también a Monterrey. No, pues un millón de gracias a ti. De verdad que me emociona mucho poder compartir este espacio contigo y sobre todo en una ciudad que me llamaba. Así que aquí estoy. Y tenemos a quien lo hizo posible también, ¿no? Agradecer que estés aquí. No, totalmente. Entre Evelyn y su espacio y su propuesta de espacio púrpura ha ido como haciendo un engranaje de traer Ha personas, ido ¿no? tejiendo y conectando almas, ¿verdad? Sí, así que 100%. al servicio. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo creo que una buena manera de empezar es que nos platiques un poco de ti, porque sé que vienes de historia, vienes, eh, que tienes mucho que compartir y que tu vida ha sido muy plena y muy completa. Entonces, venos dando así como probaditas de lo largo de tu vida y cómo te sientes en eso. Pues mira, una parte del origen de mi existencia tiene que ver con esto de que hay familias de diferentes matices, ¿no? Habrán doctores, arquitectos, abogados. Bueno, yo vengo de una familia de terapeutas. Y una familia de terapeutas trae también su complejidad, ¿no? Mi madre es terapeuta y especialista en niños y en adolescentes. Tengo dos tías que son terapeutas gestales, las otras dos tías estudiaron psicología educativa y mi abuela materna no se queda atrás, o sea, lo trae interno. Es linaje. Entonces, de cierta manera me siento bendecido desde allí, ¿no? A los 6 años yo empiezo mi camino. Wow, bien Entre los pequeño. 6, 5 años, en ese tránsito, de cierta manera, fue como hay que el niño tiene que meditar, ¿no? Y la tía que regresaba de la India Lo enseñó. practicaba, ¿no? Y de pronto me llevaron a las clases o a los talleres de Método Silva. Entonces Mm. yo era el más pequeño de todo este grupo. Entonces se quedó como incorporándose esto en mi rutina constantemente, de una manera u otra estuve ligado al trabajo personal. Y directamente conmigo fue como a los 12 años encontrando un despertar que me llamaba, ¿no? O sea, a mí me parecía normal el poder ir a las clases de meditación. Yo iba a la montaña con Don Lauro a tocar los tambores o estar Wow. en el grupo de danza, o al de manejo de energía y ir explorando. Entonces, mientras que los amigos se iban de fin de semana de camping, no sé qué, yo estaba en el taller tal o esperando que mi mamá terminara el taller de, no sé, bases de gestal, no estoy inventando algo. Y yo estaba afuera con los demás compañeros, ¿no? Tus Eh, juegos eran esos. claro. Entonces, de cierta manera me fui envolviendo de una manera muy orgánica y que en algún momento yo quería hacer todo lo contrario. Entonces yo no quería saber nada de psicología, yo no quería estar descalzo los fines de semana, yo quería estar viajando y eso fue como lo que fue permitiendo como que fuera yo, ¿no? Me alejé por un momento, entonces estudié relaciones internacionales, esa es mi formación de carrera y yo estudié una especialidad en estudios para la paz. Sí. Y cuando yo reconozco los estudios para la paz y empiezo a meterme en la cultura de paz, yo empiezo a tener un llamado ahí muy especial y mi pensamiento empieza a tener más orden. Porque el de la escuela me decía, es que
no nos importan las emociones de los demás. Yo, sí, si vamos a establecer este protocolo necesitamos tomar, o sea, siempre yo me Claro. iba a la persona, ¿no? Y yo llego a un momento en el que no encontraba el sentido de lo que yo estaba haciendo Mm, hasta que llegan los estudios para la paz. El maestro que me enseña esto se llama Nicolás Barret, o se llamó porque ya trascendió, y él fue embajador de México en mm, Noruega, en Namibia, wow. y en Cuba y en Venezuela. Entonces Mm, tenía un bagaje de diplomacia, pero encaminado hacia los estudios de la paz. Y él estudió en la ujú, Universidad de la Paz en Oslo. Entonces cuando me wow. vio y me entrevista, me dice, tú eres para esta universidad. Y yo empiezo a buscar quién es Johan Galtung y yo me meto en todas las teorías. Y hay una teoría que fue la que a mí me dio como el orden. Se Ujú, llama método Transcend, que tiene que hablar o está basado entre el budismo, los estudios para la paz y la no violencia. wow. Y entonces, todo en sí, si los lees es lo mismo, pero en otras palabras. Ok. Y yo los solté, ¿no? Los leí, los estudié, hice una tesis sobre esto, pero mi servicio estaba en las oficinas de migración. Y en este lugar en especial tenían detenidos niños. Y entonces a mí me mandaban con los niños. Wow. Entonces yo con los niños yo decía, a estos les pasan cosas. Entonces yo le hablaba a mi mamá y decía, oye mamá, fíjate que me dibujaron esto y yo no entiendo exactamente qué dice, ¿no? Pero creo que le pasan al niño unas cositas. Y entonces en ese momento no teníamos esta posibilidad de tomar fotos y enviarlo, ¿no? Yo mandaba el fax. Y entonces cuando lo veía me decían, pues se ve medio blanco y negro, pero creo que quiere decir esto, ¿no? Entonces íbamos interpretando gracias a su ayuda. Qué Y padre. entonces yo daba una ayuda al Instituto de Migración que no tenía nada que ver, o sea, no era Con nuestro trabajo, relaciones inter. pero iba yo trabajando la contención emocional de los niños y nos iban contando, dando pistas de lo que sucedía en su tránsito, ¿no? Yo lo suelto. Llega un momento en que regreso a San Cristóbal después de mi camino por la diplomacia y varias cosas. Yo trabajé en los campamentos saharauis, Ujú, que son unos campamentos refugiados en África, asistiendo a distancia. No hacía más cosas más que a distancia. Y un día se me ocurre hacer un evento en San Cristóbal. Y ahí llevo al embajador con todo el gabinete estatal y bueno, o sea, ese todo un evento muy importante. Y allí yo me doy cuenta que mi trabajo no era solamente eso, mm, sino que había una sensación de una trascendencia. Y yo ahí suelto la diplomacia y empiezo a estudiar que logoterapia, ujú. arte terapia, danza movimiento terapia y que en ese momento para mí era danza terapia, ¿no? Una maestra me dice, eso se llama así, pero no me siento un experto, ¿no? O sea, sé Ujú. que se llamaba de una manera, me lo cambiaron de otro y bueno, Como usted diga, profesor. sí, yo me suelto, ¿no? Y en ese momento de búsqueda fue que yo pretendo hacer una maestría en Barcelona. Ujú. Las puertas no se abrieron, pero me invitan a un proyecto de cultura de paz y multiculturalidad Buenísimo. con niños refugiados en Italia. Wow. Y yo, cuando llega esa invitación, me quedo viendo a mi mamá así como de, esta es mi maestría, ¿no? O sea, Sí. era un proyecto de la UNESCO a través de un trabajo de voluntarios que tenía una recompensa y que prácticamente era, vamos a ver hasta dónde llega. Mm, Y este proyecto se llama El Mundo en Clase, en un municipio pequeño de Nápoles, Italia, donde nosotros íbamos a trabajar, de cierta manera, el bullying. Y esa historia es muy fuerte para mí porque ahí empieza a tener todo el sentido y empiezan a utilizarse todos los puntos para conectarse. el punto de conexión. ¿Para qué? Para el servicio de algo, ¿no? Ujú. Nordin me acuerdo muy bien que es un chico que fue el primero que llega a esa escuela, a él le destrozan la cabeza
a través de pisadas. Wow. Es, un, es una historia muy triste porque tiene que ver con racismo, tiene que ver con intolerancia religiosa, tiene que ver con incapacidad de ver otras realidades. Y eso se les había escapado de las manos. La UNESCO, con este volumen de demandas de diferentes cuestiones de Educar para la Paz, genera este proyecto y bueno, se hace una convocatoria, soy elegido y yo emocionadísimo, que voy a Shishano, se llama el pueblo. Y Shishano se vuelve un pueblito como la Torre de Babel, donde llegaban el argelino, pero también el de Sri Lanka, pero también el albanés, el rumano, venía de Argelia, o sea, Wow. había un sinfín de culturas y muchos no hablaban italiano. Nordi abrió una puerta muy importante de poner al frente un tema de educación para la paz, educación interreligiosa, pero sobre todo educación emocional. Yo no sabía nada de eso hasta que empiezo a construir en el camino lo que se necesitaba. Porque nos mandaban así como, sean observadores. Y yo, pero estos niños no hablan. ¿Qué les voy a observar? Sí, estos no juegan. Y no porque no quieran, es porque había un gendarme, como, o sea, la maestra no permitía que ni respiraran, o sea, tenían que marchar, no hablaban el idioma, no había conexión emocional, no había un entendimiento. Sí, claro. Y eso para mí me parecía muy fuerte. En una reunión yo propongo que habláramos de lo que estaba sucediendo. Y digo todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces evidentemente me dicen, ¿y tú qué propones? Mira, a mí se me ocurre lo siguiente, vamos a jugar. Vamos a que nosotros enseñamos nuestro idioma y ellos nos enseñan el suyo. Y por las tardes a todos los que son inmigrantes o todos los que son refugiados, que se vengan conmigo y buscamos la forma de que me cuenten algo, ¿no? Yo ya traía como en mi rollo de el dibujo, que si el movimiento, que si el no sé qué. Sí. Dije, algo voy a sacar de aquí, Yo ¿no? traigo una mochila llena de Sí. herramientas. Y fue que se hace clases de idiomas por las mañanas en las horas normales y entonces nos ganábamos la confianza tanto del niño local, que era el italiano, el napolitano, como el niño extranjero. Y esa mezcla permitió de que nos recibieran como, no como los búhos que querían, sino como una parte de que éramos de la comunidad, ¿no? Lo más interesante estaba por venir. Los niños en las tardes, yo pensé que no llegarían. Se hizo algo que se llama la aula intercultural. Llegaban todos a las 4:30 de la tarde a quejarnos de los italianos. Que si el italiano grita, que si el italiano no sé qué, no es que huele mucho, es que huele, es que come pan, no es que... Y unos hablaban de que se usaban perfumes, otros que comían demasiado pan porque en su país no comían pan, otros que tienen que ir el domingo a la misa, pero ellos rezan todos los días. Entonces, había una observación de ellos muy interesante y que algunos me lo decían en su idioma, otros lo decían en inglés, otros lo decían como podían, y Claro. otros buscaban el traductor. Dile a tal que le diga tal. Entonces todos se querían expresar, pero era un espacio tan relajado y como yo también era extranjero y eso funcionó. Se identificaban perfecto Sí, contigo. yo les decía, yo también. Hablan todo el tiempo o hacen todo esto, ¿no? O toman café todo el... Sí, bueno, en mi país tomamos té, o sí, en mi país... No, quieren que yo esté con zapatos Claro, y yo no puedo, me queman los pies. claro. Y yo, ¿cómo que te queman los pies? Sí, yo voy descalzo, por eso los marroquíes utilizamos chanclitas. Bueno, chanclas me decían, ¿no? Y encontrábamos un montón de historias que me permitió con el tiempo observar que todos los niños de todo el mundo tienen unas necesidades muy particulares. Me permitió hacer una muestra de 300 niños que fui atendiendo 300 niños. de más de 12 países diferentes, en los que a través del cuerpo, del movimiento, del trabajo con arte y de las formaciones que iba yo tomando en el camino,
yo podía acompañarlos en algo. No sabía exactamente qué. Pero unos decían que se llamaba, que era como una creatividad en la paz, y otro Mm. era paz creativa. Y así un día me generó el concepto de paz creativa. Mm. Y yo lo dejé ahí dormido, porque los niños tenían un objetivo muy claro. Tenían que integrarse en la comunidad italiana, tenían que aprender para sostenerse, porque no hay ningún niño que no vaya a la escuela. Ujú. Mínimo en estas comunidades tenían que censar que niños, así como eran refugiados, fueran a la escuela. Entonces nuestro compromiso era permanezcan en la Residan en la escuela. escuela. Eh, por otro lado, era una contención emocional importante. Y lo más para mí fuerte era que se dieran cuenta que el idioma no era un reto, sino era algo sencillo. Ah, claro. Entonces los niños jugaban a que aprendían inglés con mi compañera de De Estados inglés. Unidos, aprendían estonés porque tenía una persona de Estonia, conmigo aprendían español y aprendían italiano. Italiano. Entonces al final ellos tenían que hacer una presentación. Y era espectacular porque me sentía como el maestro Wow. en la clausura de, por favor, hablen, ¿no? Entonces Sí. aprendían a través del cuerpo y del movimiento, las partes del cuerpo, decir buenos días, hola, ¿cómo estás? Cosa que para mí era grandiosa y para los niños era sentir de que avanzaban. Y debió haber sido maravilloso, ¿no? O sea, pavo real, papá pavo real, saber que se logra todo Era esto. insoportable. O sea, yo decía, hola, ¿cómo estás? Yo porque quería que escucharan bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Ellos Claro, seguían siempre en su speech, pero era claro. para mí muy sabroso Sí, no lo dudo. ver que las caritas de espanto que tenían se iba suavizando conforme ellos iban integrando cosas. Entonces podríamos decir que la mayoría de los conflictos, como alcanzo a escuchar, tienen que ver con desconocimiento, prejuicios. ¿Qué más dirías? Que siempre tenemos que investigar más allá del mapa. Más allá del mapa, claro. Porque a veces quiero ver solo un árbol y no vemos el bosque completo. Y no nos define la ubicación donde nacemos. Tal cual. Y estos niños a mí me enseñaron muchísimo en cuestión de resiliencia, en cuestión de integración y sobre todo el darme permiso de continuar en la vida. Wow. Porque las historias que contaban después eran muy íntimas, eran que te tocan el alma, te tocaban el corazón porque eran cosas de abuso, de guerra, o sea, eran cosas de guerra y que un niño tenía que digerir o que les costaba digerir porque no sabían ponerle nombre, no sabían lo que estaba sucediendo o no sabían por qué en la noche estaban en África y de pronto estaban en un lugar que no sabían ni cómo se llamaba, que era frío o que tenían que ponerse Los zapatos. los zapatos Claro. o que la campana que escuchaban tenía otro significado diferente a donde eran, Ujú. ¿no? Y todo eso me genera a mí un respeto a algo que yo les llamo los maestros, Mm. porque cada niño es un maestro y poderlo honrar como eres mi maestro te catapulta en otra visión, porque entonces, diría María Montessori, te elevas a la conciencia del niño, Y los ves con grandeza. tal cual, Claro. y sobre todo con algo que hemos perdido y que con el tiempo hemos ido rescatando, no sé qué tanto, pero que parte de mi labor ha sido el respeto al niño. O sea, respetar la necesidad, respetar la composición, respetar la forma y sobre todo algo que no sé si en tu educación, pero en la mía y alrededor de mis compañeros es muy importante el respeto de la unicidad y que hace años no, No se es da. que aquí todos se forman así, y es que debes de tener esta cultura, tienes que, todos los López hacemos esto, o todos los Castros nos vestimos tal, o todos los Castillo Ujú. hacen tal cosa, no, Claro. puedo pertenecer a este sistema familiar y yo mí encantarme color rosa y aunque todos los demás les guste el gris. Sí,
Sí, o puedo ser yo esto, y aunque todos los demás sean maestros, ¿no? Tal cual. La unicidad, Ujú. el respeto a ello es cómo yo le sumo al mundo. Y eso deriva un montón de temas actuales, ¿no? Qué regalazo el que digas, cómo está, cómo, qué tengo yo para dar al mundo, ¿no? Porque todos tenemos en el mundo un buen lugar y todos tenemos algo que regalar. Y en la medida en que nuestro sistema, nuestro ambiente, nuestro círculo nos los va permitiendo hasta cierta edad, y luego ya que eres adulto, chiquito, sígale, usted le toca, y hacer que brote toda esta ¿cómo lo dirías? Como esta esencia de cada ser humano, ideal que no se la quitemos a los niños. Mira, déjame compartirte un concepto. Antonio Blay, que es un terapeuta catalán de hace muchos años, ya no existe, dejó un concepto de despertar nuestras potencialidades. Esas potencias que nosotros tenemos, el, el espacio, el cuadrante donde nos vamos desarrollando, muchas veces define hacia dónde van a ir despertando. Y cuando están al servicio y han sido acompañadas con amor, con respeto, con presencia, con cuidado, vamos a tener adultos diferentes, una nueva humanidad. A esto se le llama una nueva humanidad. Pero cuando el niño es abandonado, es violentado, no se le escucha, no se le respeta, pero aunado a esto, se le ponen todos los pesos de las cargas del sistema, que debes ser así, debes de tener esa religión, debes de actuar de esta manera, y es que espero de ti, y es que aquí tú eres el hombre o tú eres la mujer. En lugar de despertar esas potencialidades, Las apagas. se apaga. Y a veces los niños se vuelven los que sostienen a los adultos. Y eso me parece de lo más horripilante que está sucediendo actualmente. Porque tenemos muchos niños con una dimensión supraemocionalmente desarrollada, que los adultos no sabemos cómo sostener eso. De pronto es como, Sí, ¿qué sí, es es esto? O abrumante. sea, ¿qué me pasa a mí? Y allí es otra plática y otra conversación, ¿no? Toda la responsabilidad que tiene el adulto sobre estos niños. Pero bueno, el trabajo de Italia permitió poderlo poner en un concepto que hoy puedo encontrarlo en un libro que fue como la sistematización de esta experiencia en Italia. Y muchas gracias porque sé que no platicas mucho de esta experiencia. Me siento honrada de que la compartas. Y compartí el libro. Seguramente lo vamos a poner como una de las recomendaciones que hacemos mensuales de libros. Porque Gracias. creo que son este tipo de contenidos que los papás y los cuidadores y los maestros deberíamos de tener así como en el buró, y que cuando te presenta alguna situación regreses a decir, a ver, como que qué herramienta me puedes dar, ¿no? Claro. ¿Cómo lo describirías tú, este libro que es Paz Creativa, el método? Bueno, en sí es como un manual y yo lo llamo como una espiral de ideas, porque no es que yo tenga la verdad o el conocimiento absoluto, sino es como un bagaje de lo que me fue sirviendo acompañando a niños que no eran mis hijos, que eran extraños, pero que nos fuimos ganando unos a otros y que fuimos construyendo una familia. Y que no solamente en Italia lo apliqué con estas 12 nacionalidades, sino en México también. Porque cuando llego a México y se termina ese proyecto, yo me encuentro con otra invitación de acompañar a más de 30,000 niños indígenas en los Altos de Chiapas. Wow. Y entonces es otro escenario, otras cualidades, y entonces yo traía como un ritmo, pero las historias son diferentes. Pero encontré varios puntos que coinciden. Quería yo encontrar otra palabra, como esta imagen, como este espejo de que el niño de China con el niño
tzotzil o con el niño de la gran ciudad, tienen necesidades muy claras que Ujú. permanecen, que tienen otro rostro, es verdad, pero Claro, que el alma y el corazón está allí. Así que claro, puede ser que Paz Creativa, el método que se llama así el libro, sí. sea un manual, puede ser una inspiración, sea la base para que tú puedas generar tus propias ideas o tus propias reflexiones. Y algunas, por ejemplo, en el Estado de México, sé que lo utilizaron todos los supervisores y que lo implementaron en las escuelas, Wow. ¿no? Sé que en otros lados las escuelas completas lo estudian o lo leen como para tener mayor conocimiento acerca de los estudios para la paz. Otro simplemente por curiosidad, pero un papá o una mamá me han dicho que lo llevan en la bolsa, así como, ¿qué se hace en estos casos, no? O ya están Justo es aburridos. lo que te digo, o sea, como que creo que es este manual de déjame ver qué pasa cuando no tengo conciencia, cuando no tengo, sí, alguna de las situaciones que tú compartes acá. Me parece que nos regalas a los papás estas herramientas para nutrir hijos o crear hijos em, conscientes, libres de violencia, en un ambiente, déjame decir, lo más armonioso posible, ¿no? Que era justo lo que tú estabas compartiendo, que promovías en los chicos de las multiculturalidades en las que estuviste trabajando. Creo que es así y que en cierta manera eh, las necesidades de los niños van cambiando conforme va evolucionando el planeta. Claro. El niño actual se le forma de cierta manera que cuando este niño termine la prepa, ni siquiera el trabajo que nosotros tenemos actualmente ya no va a existir. Claro. Y para lo que se está preparando, no sabemos porque ni siquiera se ha inventado. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros como compañeros, como 10. cuidadores, como estas personas que vamos alimentando esos corazones, estas cabecitas? Que sus almas, que su sentido humano, que su sentido de humanidad, pero sobre todo, no, no solamente el de verse, sino el de ver al otro, pueda tener varias herramientas para poder sostenerse y sostener a otros en un mundo donde vamos progresando, donde un mundo va cambiando, donde hoy por hoy no sabemos quién va a ser nuestro compañero ni de trabajo, Uh-huh. ni sabemos cómo vamos a compartir esto en una fiesta y cómo va a ser las navidades. O sea, Uh-huh. ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestras realidades van cambiando Uh-huh. y estos niños tienen que tener herramientas humanas para poderse sostener ante un mundo que llega tanta tecnología que nos olvidamos de poder tocar a la otra persona, Conectar. mirar a los ojos, de pronto decir, oye, qué bonita sonrisa, oye, lo que tú me dijiste me parece valioso, esto nunca lo había escuchado, me significa mucho. Uh-huh. O veo que necesitas esto, espérame, suelto algo mío y te voy A a sostener. sostener. Uh-huh. Ese sentido humano puede tener y puede estar en peligro de extinción si no lo alimentamos. Claro. Porque hay una Alexa a la cual le hablamos Y y nos nos responde y contesta. nos dan chistes. Eh, ya no ni siquiera volteamos a ir a encenderlo sino, o apagarlo, sino le Sí. gritamos, Alexa, cállate, y se calla, ¿no? Eh, y todo eso va alterando la forma de convivencia. Claro. Y quiero recalcar que si bien eres un experto en niños y has trabajado mucho y has dedicado parte de tu vida a niños, Paz Creativa ha evolucionado. Sin duda. Y lo platicamos un poquito antes, ¿no? Paz Creativa ha ido evolucionando un poco contigo. Y no sé cómo funciona, a lo mejor evoluciona Paz Creativa y evoluciona Lalo, a lo mejor Lalo hace evolucionar a Paz Creativa o las dos. Y hoy Paz Creativa es más que un libro con un método, es un espacio, pero es una comunidad
pero es, ¿sabes? Es como un regalo para muchas personas que no son nada más niños, que somos adultos. Y quiero que me platiques un poquito para llegar a lo que pasó ayer, que vivimos ayer. Pues es una simbiosis. Ujú, Sin duda, la vida me regala el concepto de paz creativa ujú. y yo le doy Vida. vida Ujú, a través de las ideas y luego a través de las necesidades de la gente. Yo cuando empiezo a divulgar el libro, empiezan a decirme, da talleres, forma, y a veces yo tenía más ideas y en esas más ideas llegaban invitaciones de mis mismos maestros de Barcelona con los que yo me había formado. qué padrísimo. Y entonces yo voy trayendo a los maestros conforme el año. Y de pronto se me ocurre, ay, me encantaría tener la vida o lo más cercano a lo que viven los catalanes. Ujú, ¿Y a qué me refiero? Ellos tienen un calendario que empieza en septiembre, o sea, en agosto ve y está muerto, pero en ujú. septiembre regresan a actividades y en octubre, de octubre a junio, la gente se inscribe en su agenda, así como te inscribes a un gimnasio, se inscriben a un centro de desarrollo humano a Wow. tomar o a trabajarse o a estudiar o a formarse en algo, pero entre lunes y viernes, porque los fines de semana es otra modalidad. Yo decía, qué rico que puedan tener eso en México, en mi estado, qué difícil ha de ser. Claro. Porque las condiciones laborales, familiares, el contexto cultural, 100%. mil cosas, ¿no? Y entonces un día dije, voy a picar piedra, porque a mí como que me gusta eso, ¿no? Y entonces Picar empecé, piedra es mi pasión. sí, entonces empecé a abrir un camino en el que martes, empecé los martes danzando, porque una parte de mucho de mi trabajo es corporal. Y ahorita me platicas esa parte que me pareció a mí fascinante. Y el cuerpo necesita estar trabajándose constantemente porque si no se acostumbra a la postura corporal, a la respiración y a muchas cosas. Y yo tenía los martes, pero yo antes rentaba un salón y después rentaba otro y después nos íbamos moviendo. Después yo viajaba mucho por lo mismo del libro, que el taller, que no sé qué. Y entonces como que iba agarrando forma, pero a la vez se soltaba, hasta que un día tuve la oportunidad de que se construyera un espacio en el cual tenemos un salón dedicado a estas actividades. Y luego para sostener esta estructura necesitábamos tener a más maestros y más servicios. Y entonces fue evolucionando. Y hoy Paz Creativa no es solamente un libro, sino es un centro de crecimiento humano, de desarrollo espiritual, donde tenemos diferentes maestros de diferentes partes del mundo, porque la internacionalidad ante todo se Claro, permanece y claro. está instalada. Déjenme decir que no soy el único internacionalista dedicado al desarrollo humano. Tengo como 5 personas alrededor mío que nos dedicamos a lo mismo, al cuerpo, que estudiamos relaciones De internacionales verdad. y cuando nos reímos y contamos la historia, tú también estudiaste lo Los mismo. contratos así, con ese perfil se me Nos hace. reímos porque tenemos un bagaje similar, ¿no? De que íbamos buscando y encontrábamos y después nos formamos como terapeutas, como danzaterapeutas, en fin. Eh, y hoy Paz Creativa tiene una boutique, tiene Un un restaurante. restaurante, tiene hospedaje, tiene terapias, tenemos congresos, tenemos talleres, retiros, eh, viajamos en conciencia Ujú, y entonces se ha convertido esto que tú llamas la comunidad despierta de Paz Creativa, ujú. donde aparte de que yo me siento orgulloso de un proyecto que ha crecido, ya tiene 10 años, o sea, va en quinto de primaria, eh, ya es más autosuficiente, pero ahora la gente, eh, todos los elementos que lo conforman, permiten que podamos ir generando servicios nuevos o propuestas Mm, diferentes y que ya no lo sostengo nada más yo, qué maravilla. sino es la gente. ¿Qué es el principio de comunidad? Un Exactamente. principio de comunidad. Oye, platícame de este congreso que haces cada año. Mira, este año celebramos 10 años. Ujú.
y vamos a generar algo que se llama Transfórmate 2024. Por el mismo hecho de esto que tú dices, no sé si es el otro o soy yo. Y llevado a algo más interno, no sé si la vida me invita a moverme o soy yo que muevo la vida y que me lleva al siguiente nivel. Pero sea como sea el camino, siempre la vida nos va llevando a explora más, intégrate más, ¿qué más hay de ti? Conócete más. Entonces, transfórmate, trabaja en las 4 esferas: cuerpo, mente, espíritu y emociones. Y que creo que estas 4 esferas nos sostienen ampliamente y que cuando las podemos trabajar de manera integral, va a haber una transformación, por un lado. Dos, estamos en un año 8 en el que todo se tiene que mover o todo se te ha movido, te des cuenta o no, de verdad. A veces no somos conscientes, pero hay Sí. mucho Pero cuando lo movimiento. escuchas es cuando haces conciencia. Exacto. Este es el momento. Y bueno, por eso se llama Transformate 2024, donde vamos a integrar a todos los maestros que hemos tenido a lo largo de los 10 años, donde van a ver talleres, meditaciones, experiencias de diferentes formas, y me van a poder acompañar a todos los que han sido mis cómplices durante estos 10 Qué años. maravilla, Entonces qué estoy como el maravilla. niño que invita a sus amiguitos a su casa y que los vas a ver reunidos Y va allí. a presumir a todos sus Y invitados, además claro, vean, o sea, esto es de nosotros, ¿no? Porque claro, no es mío, es para todos. claro. Y esto va a Bueno, y ser sucede, perdóname, esto sucede. va a suceder en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, del 8 al 10 de noviembre. Y sucede cada año, solo Sí, que estamos haciéndolo con el PIN al 10º aniversario en esta ocasión. tal cual, Bueno, invitados todos, tal cual, tal cual. bienvenidos, porque será una fiesta literal. Sí, por eso le pusimos esta vez Festival Internacional. Transfórmate. Oye, y quiero regresarme un poco a esta parte donde platicas, desde que empiezas a platicar de los niños, la parte de la danza se escucha en tu conversación. Y conforme vas avanzando en la plática, haces otra vez énfasis en diferentes ocasiones. Entonces, me parece que a mí me pareció algo maravilloso. Y mira que he explorado cosas, pero lo que ayer nos compartiste fue bastante transformador, ¿no? Entonces, compárteme desde cómo le llamas, desde de dónde viene, ¿sabes? O sea, como para todos los que no tenemos esa formación, danos un contexto. Te agradezco tus palabras porque en sí es es el resultado de un trabajo de algo muy propio y deben ser también muchas estructuras, Muchas. porque el trabajo corporal te invita a reinventarte cada día, a darte conciencia de cómo tus pies pisan la tierra, si acarician o estás raspando, qué sucede con tus rodillas, que son nuestras brújulas, qué sucede con nuestra cadera, que tiene que ver con el gozo, qué pasa con mi columna vertebral, cómo yo sostengo, dónde está cerrado o abierto mi corazón, cómo abrazo y recibo la vida, o cómo doy hacia la vida, cómo está el control de la vida, que tiene que ver con el cuello, la quijada, los oídos, los ojos. Así que cuando yo creo esta metodología, que hoy se puede llamar Spiritual Dance, pero que mañana puede cambiar de nombre, Sí, claro. eh, yo lo que invito es cómo cuando soltamos todo el bullicio mental, me permito entrar a mi interior, abro y me doy chance de que mi alma dance a través de mi cuerpo, recibo las respuestas que he buscado, ordeno lo que estaba en desorden, me hago consciente, me hago cargo de mi vida. Porque hacerme cargo de mi vida es quitarme la etiqueta de víctima, es el pobrecito de mí, es poder sentir en mí la fuerza y la vitalidad que tiene mi fuerza espiritual, que no es algo más allá que lo que me sostiene en la vida, y poder nutrirme y sentir este flujo constante es soltar la idea de, ay, qué cansancio. Cuando yo danzo, el cuerpo se reinventa automáticamente. Me preguntabas hoy, ¿y no te sientes cansado? La verdad me siento vital, porque cuando el cuerpo está en acción, cuando está en movimiento, cuando está en entrega, pues sucede esto. No es mi energía.
porque el cuerpo tiene la posibilidad de reinventarse y de regenerarse, pero muchas veces nos olvidamos del cuerpo, porque nos creemos robots, Wow. maquinitas, y mucha gente odia su trabajo porque no tiene tiempo para hacer lo que les apasiona, que es mirarse, Mm, o por otro lado sentirse, o muchas veces simplemente oxigenarse. Y entonces vamos al trabajo y en esa rutina me separo muchas veces de mí mm, porque no tengo un momento para, ay, ¿cómo me mm. siento hoy? Oye, qué bonito atardecer. ¿Qué necesito? Me encantaría que me vinieran a abrazar o que me reconocieran o que me dijeran, oye, qué buen trabajo hiciste ayer, Y vete a algo más primario. A veces necesito tomar agua. por ejemplo. Necesito pararme a caminar un poquito. Necesito respirar. Necesito hacerme cargo de mi necesidad básica. Ujú. Acabas de mencionar ir al baño. A veces hay una terapeuta que decía que iba a explicar la autoestima a través de la necesidad de hacer pipí o no. Y al principio me parecía algo absurdo, pero después me parece algo muy elocuente. Que tanto me quiero y que tanto me respeto, que respeto mi necesidad en su momento y voy y hago pipí. No, me aguanto. Me aguanto a que pase Sí, porque el estoy próximo haciendo. cóndor, porque es más importante esto que estoy haciendo que mi necesidad. Claro, Y tiene que ver en dónde me pongo yo, qué lugar me pongo en mi lista claro, de prioridades, claro. ¿no? Claro, es un Entonces, ejemplo burdo, pero muy exacto. claro, claro. Y creo que es eso, es poderte mirar y poderte sostener. Y entonces a través del cuerpo, a través del movimiento, uno se reinventa, uno respira de diferente forma, desarrolla su creatividad, recupera su capacidad lúdica, recupera su capacidad de burlarse de uno mismo y de decirse, mi ego qué? ¿Qué? Porque en el ego pasan muchas cosas. Claro. No sé si pasa aquí en Monterrey, Que dice, seguro no pasa en Monterrey, pero pasa pero en... no sé, ¿no? Pero pasa en varias partes de México y del mundo, que es, no voy a hacer esto porque qué va a decir la gente, o, ay, no me voy a reír tan fuerte porque aquí, o, no, todos los García, no, eso no pueden hacerlo, nuevamente porque nosotros Las no, señoritas no sí, se ríen no. así. Y es como, es una máscara social que no tiene ningún sentido, porque lo único que hace es alejarnos a nuestra autenticidad y demostrar mi luz y mi belleza interna. Mm, Porque cuando una persona ríe y tiene la capacidad de contagiar a tantos, es porque está expandida y desdoblegada a, perdón, desdoblada a invitar a otros a contagiar una energía más elevada, que es la risa. claro, La risa, tú que utilizas el sonido, las es la frecuencia frecuencias. más alta que tiene nuestro cuerpo Sí, y es un acceso hacia el más allá. Entonces, cuando uno está en risa, está en la luz más alta y sobre todo se ve en los ojos, se ve en la vitalidad de la sonrisa, en la piel y de pronto dices, ¿qué te hiciste? A ver, cuéntame, algo nuevo traes. ¿Por qué? Porque está sueltito, porque esta máscara está relajada. Entonces, el cuerpo y el movimiento van de la mano para poder recuperar claro. vitalidad, espacio en la vida. Es un espacio donde se entrena también capacidades dormidas como la ternura, como la Mm, empatía, como la resiliencia, como la gestión emocional. Porque muchas veces me quedo atrapada en la emoción y no le pongo nombre, no la contengo, no la expreso y es donde se derivan las emociones ujú. que están atrapadas, dos puntos, se vuelve una enfermedad. Entonces, Están atrapadas en el cuerpo las procesa como una enfermedad, ¿estás de acuerdo? porque las va colocando de una energía que no está en movimiento. Ujú. Porque, ¿qué significa emoción? E es Motion, energía, motion es movimiento, energía en movimiento. Y cuerpo que no se mueve, cuerpo que se enferma. claro. Entonces, es vital estar en movimiento. Si tú quieres tener una vejez asegurada, donde te sientas Vital. vital, tienes que moverte. Mira, tengo muchos maestros, pero hay una maestra
que honro porque le aprendí mucho. Ella tiene más de 74 años, pero tú la ves y es una calaca moviéndose. O sea, está su esqueleto totalmente entregado. Digo esqueleto porque es su piel, se pega a la piel y ella no deja de mover ningún chino. O sea, todo lo que de su piel está en movimiento y la ves viajando y se tira de la tirolesa y se sube en bicicleta. Es vital Ujú. porque el cuerpo no lo han dejado que se vuelva Envejecer, inerte. Exacto. claro. Y entonces el alma está ahí al servicio de lo que está necesitando la Claro. vida. Nos has regalado como, bueno, me has regalado esta frase de emotion, o sea, el movimiento, que es muy obvio, ¿verdad? Pero no lo había hecho consciente. Este, el decir, claro, tenemos que ponerle movimiento al cuerpo y a la emoción. Lo decías tú también ayer un poco. Y yo creo que aprender a que las emociones tienen un fluido, Ujú, que no somos ajenos a sentir, ujú, que debemos de tener permiso para poder reconocer qué me está sucediendo, es un principio básico para tener un buen vivir. mm, Y poder tener un buen vivir, como dirían mis hermanos otziles, el lekilkush lejal, es poder tener esta capacidad de reconocer cuáles son mis necesidades, ujú. quién soy yo en este momento en mi vida, porque no eres la misma persona que empezó en este año, No, ni la que pasó en agosto, y ni mucho menos ayer. claro. ¿Por qué? Porque me vuelvo más consciente, me vuelvo más amorosa, o me Mm, vuelvo todo lo contrario, ujú, más alejada, más desconectada, menos presente. Tú ujú. sabrás por dónde quieres ir. Elección. Y esta capacidad de elegir es la capacidad de poderte hacer cargo. Y si tú estás escuchando esta conversación, es porque estás en un tiempo de poder elegir lo mejor para ti, pero siempre desde el adulto, no desde el niño o desde el adolescente que no se quiere hacer cargo de tener un buen vivir, Gracias, ¿no? gracias, gracias, gracias. Me parece que esto es parte de lo que te quiero preguntar. O sea, si tú tuvieras que regalarnos ahora, eh, en un inicio te decía que quiero platicar, que me platicaras como más de los niños, pero esto que me estás platicando me parece que es tan general, que no tiene que ver con niños ni adultos, que es como, no es privativo de niños ni adultos, más bien tiene que ver con todos. Compárteme como esas dos, tres cosas que tú me dirías, eh, por favor, todos los que están acá, no dejen de. De ir a terapia. En el presupuesto mensual debe de haber una cuota para ir a terapia, porque es nuestro alimento en este momento, es la forma de seguir evolucionando y creciendo. Necesitamos tener un cambio como sociedad y hacernos cargo de nuestra emocionalidad, de nuestra visceralidad, pero sobre todo de nuestros automáticos, de nuestra inercia, de aquello que es inconsciente, y de pronto cuestionarlo te va a permitir a que tus relaciones y vínculos cambien, a que la sociedad, la manera en cómo te vinculas, pero sobre todo qué sentido tiene lo que tú estás haciendo, tome mayor profundidad y sobre todo sentido, que eso le va a dar a tu existencia trascendencia. Y eso va a disminuir tanta violencia alrededor, porque donde nosotros prestamos atención es lo que consumimos. Y si nosotros le prestamos atención a nuestra emoción, a nuestras creencias, a nuestro sistema, a cuestionar por qué se hacen estas cosas en mi familia, o por qué hago siempre esto, o por qué me pasan estas cosas, vamos a tener más gente despierta, más gente conectada, más gente amorosa. Uh Yo creo que eso sería el principal. -huh. Uf, la segunda, aprender a respirar. Creo que es importante que nosotros respiremos porque eso nos da la capacidad de sentir, de eso es capacidad de digerir y eso también me da capacidad de respetar. Y respetar también tiene parte del olvido, también tiene parte de poner límites, también tiene parte de conocer hasta dónde llega mi capacidad
Yo creo que eso es muy importante, respirar. Y la tercera, yo creo de verdad que si ya voy a terapia, que si ya voy y ya estoy aprendiendo a respirar, muévete, muévete. De verdad, no sale caro, no es caro. Puedes poner tu canción favorita y simplemente métete a tu cuerpo y vas a tener mayor vitalidad, vas a sentirte más oxigenado o más oxigenada, vas a tener capacidad de mirar las cosas de forma diferente, porque cada vez que nos movemos ampliamos nuestra capacidad de solucionar algo de la misma manera, buscamos cosas nuevas y la vida es construirla. Y entonces si yo me muevo, tengo esta posibilidad de decir, ay, bueno, como que esto lo puedo soltar. O de pronto yo dejo a mis pacientes que vayan escuchando su música y que canten. Y muchos me dicen, pero no importa, tus alaridos son importantes. ¿Por qué? Porque si tú estás... Este movimiento trae movimiento facial. Y entonces la máscara se suaviza. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? No ves de la misma manera todo. Y de aquí viene un tip, un consejo. Tú canta y te vas a dar cuenta que de pronto estás viendo la vida así. Pero cuando cantaste, hiciste ¡ah! Y ese ¡ah! Abrió los ojos, entró más aire, tus neurotransmisores se alinearon y de pronto, bueno, no era tan importante este tema con mi marido. Y lo suelto. Listo. Te quitaste 20 horas de terapia, te quitaste gritos, pero sobre todo llegar al consultorio y decir, es que él me hizo, simplemente digo, eso no es importante. Sucedió. Pasó. Claro. No es tan trascendente tener la razón siempre. Claro. Y de pronto es como, me siento bien, ¿no? Claro. Oye, quiero cerrar con una pregunta. Si tuvieras que definir una gran vida, ¿qué es para ti la gran vida? Wow, poder servir. Yo creo que una vida al servicio de los demás y a la humanidad es una gran vida. Y eres un ejemplo de gran vida. Y me toca esta pregunta que tú me haces porque la vida me ha permitido servir. Qué gratitud, soy gratitud de tenerte, soy gratitud de haberte escuchado y de aprender de ti, de haber disfrutado ayer, yo decía el bailongo con pero de verdad que fue un gozo y me quedo con muchos aprendizajes, sé que la gente se queda con muchos aprendizajes, pero sobre todo con la maravilla de encontrar personas que dedican su vida a servir a los demás y eso llena el corazón. Entonces, muchas gracias por lo que haces, por lo que haces por los chiquitos, que se va a multiplicar cuando sean grandes, y por lo que haces por los grandes, porque les podemos colaborar a los chiquitos. Un millón de gracias por tus palabras, gracias por este espacio y sobre todo gracias por esta gran pregunta. Yo creo que el poder servir hace que también tenga sentido todo lo que uno vive. Tiene propósito. Tenemos propósito. Y estoy a ello. Y nos vemos en noviembre. Que así sea. Gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que visites nuestra página www.lagranvida.com y te inscribas al programa 40 días para una gran vida y goces de la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Te esperamos. Y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar www.lagranvida.com.